Bienvenidos a Educación Blue, una vez más. Santi Morgan les habla. Muchas, pero muchas gracias por estar escuchando hoy acá. Muchas gracias por todo el aguante. Muchas gracias por todos los mensajes que me hacen llegar. Muchas gracias por escuchar los otros episodios. Me fascina cómo va creciendo esta comunidad. Para el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Ebiner. Juanpi es un gran amigo mío y además es especialista en educación. Es otro especialista más como muchos de los que ya conversamos. ¿Se acuerdan que ya hablamos con Dolores, especialista en educación que educaba a sus hijos en su casa? Hablamos con Antonella, especialista en educación que ayuda a las familias a desescolarizar a sus hijos. Hablamos con Eduardo, especialista en educación que trabaja adentro del aula en la escuela pública. Y la última vez hablamos con Araceli, especialista en educación que creó una microescuela para las familias de su barrio. Juanpi hoy es un especialista en educación con un enfoque muy especial porque tiene una experiencia muy única y muy interesante. Juanpi fue funcionario en el Ministerio de Educación en Provincia de Buenos Aires, o sea, Juanpi tiene mucha experiencia gestionando en el sector público y después renunció al ministerio y se lanzó a emprender en el sector privado y creó de cero una escuela. No solo creó de cero una escuela, sino que la creó durante la pandemia, a contramano de todo el mundo. Así que es un tipo que tiene experiencia gestionando lo público y creando en lo privado. Tiene un empuje y una energía increíbles. A mí me inspiran un montón, espero que a ustedes los inspiren también. Así que hoy nos va a contar un poco sobre estos dos mundos. El público, el privado, las diferencias, los desafíos, qué es lo que está haciendo. Y tiene también una capa más que lo hace muy interesante, que es que esta escuela la creó en Uruguay. Así que no solo vamos a poder comparar público con privado, sino también Argentina con Uruguay. Espero que disfruten esta charla tanto como yo y que los inspire para pasar a la acción. Dicho eso, arrancamos. Esto es Educación Blue. La comunidad que está creando una nueva educación en Argentina. Somos madres, somos padres, somos estudiantes, maestras, maestros y profesores. Somos abuelas y somos abuelos. Trabajadores y ciudadanos. Estamos acá para pensar, repensar, compartir, cuestionar, proponer y construir. Las mejores formas de educar, de aprender y de enseñar. Bienvenidos a Educación Blue. Bueno, querida comunidad, estamos acá con Juanpi Ebiner, mi gran amigo, que viene en calidad de no solo emprendedor, de creando una escuela en el sector privado, sino tiene mucha experiencia también gestionando en el sector público. Entonces creo que tiene una mirada muy rica y muy amplia sobre muchos temas que a esta comunidad le interesan mucho. Juanpi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Santi, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá charlando. Sí, nosotros también, un lujo tenerte. ¿Le querés contar a la comunidad quién sos y qué haces brevemente antes de que te empiece a bombardear con preguntas? Dale. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Ebiner, todo el mundo me conoce como Juanpi, tengo 35 años, soy argentino, vivo en Uruguay, estoy casado con Federica, que es uruguaya, vivimos acá desde el 2020, desde que comenzó la pandemia. Y bueno, como adelantaste, trabajé una buena cantidad de años en el sector público, en el rubro educativo, y hoy sigo trabajando en educación, pero en el sector privado. Hace 5 años que fundamos un colegio privado en Maldonado, en Uruguay. Perfecto. Una aclaración, sector público en provincia de Buenos Aires, en Argentina, y ahora Juanpi emprende está haciendo una escuela en el sector privado en Uruguay. Exactamente. Bien, entonces me gustaría un poco hablar de estos dos temas, tu experiencia en el sector público argentino, porque además de provincia de Buenos Aires, también trabajaste en gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto, sí, no trabajé en educación, muy vinculado porque, bueno, trabajé en el Ministerio de Desarrollo Humano, pero también trabajé en esa estructura pública. Bien. Vos conocés muy de cerca la gestión del Estado. Entonces, una primera mitad, me gustaría que nos cuentes sobre eso, de qué capacidades tiene el Estado para gestionar la educación o para impactar positivamente en la educación y qué limitaciones tiene. Y después que nos cuentes mucho sobre esta experiencia creando algo que acá valoramos un montón. A veces parece, por las últimas veces, que Educación Blue es muy anti-escuela, que queremos desescolarizar y que todos hagan homeschooling. Para nada. Lo que queremos es que la gente acceda a la educación que quiere. Entonces creo que encarnás el espíritu de Educación Blue, de crear más y mejor educación, dentro o fuera del sistema.
Bien. ¿Qué hacías en el Estado? Contanos tu experiencia en Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hacías? Bien. Bueno, yo trabajé durante los años 2016 a 2019 en lo que técnicamente es la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es un organismo constitucional, vendría a ser las similitudes del Ministerio de Educación. Yo tuve ahí dos roles distintos. El primero fue como director de coordinación en el ministerio, que era un área un poco más institucional, más administrativa, por decirlo de alguna manera. Y después fui migrando hacia otro rol que es en realidad más educativo, más vinculado a la generación de políticas públicas en el área de discapacidad, porque fui director de educación especial de la provincia, que es un área en realidad en la que me enfoqué mucho en mi desarrollo profesional. Entonces tuve esas dos experiencias adentro del ministerio, que obviamente fueron muy ricas ambas, porque fueron muy distintas, una mucho más hacia adentro del ministerio y una mucho más hacia la propuesta educativa de la provincia en general, ¿no? Bien, perfecto. ¿Y cuál es tu opinión del Estado, del rol del Estado en educación? Acá no somos particularmente anti-Estado, pero sí somos muy pro de regulación para que puedan surgir distintas propuestas sin que el Estado ahogue tanto. Entonces, primero, ¿cuál es tu opinión sobre la efectividad del Estado para tener un impacto positivo en educación? Eso por un lado, y después, ¿cuál crees tu capacidad de los gobiernos para darle continuidad a distintas políticas? Vos dijiste que estuviste en el gobierno en una etapa muy específica que fue cierto signo político. Y después, yo por lo que tengo entendido, vino otro signo político y desarmó muchas de las cosas que habían pasado. O mismo estuviste en el gobierno de la ciudad, donde hace 16 años está el mismo signo político, y aún así hay muchas cosas que cuesta darle continuidad. Entonces, ¿cuál es como tu visión o tu opinión sobre esa, la capacidad de impacto positivo del Estado y si es posible darle continuidad a las políticas o a los cambios? Bien, la verdad que creo que es la pregunta que me haces es una pregunta guía para, sobre todo la situación de la provincia de Buenos Aires. Mi experiencia, obviamente, va a estar muy teñida de los años en los que yo recorrí la provincia. Es una realidad que la provincia de Buenos Aires es una provincia realmente muy grande, tiene 135 municipios y aproximadamente 4 millones de estudiantes, ¿no? Estamos hablando de un sistema educativo realmente muy, muy potente, muy diverso, ¿tá? Yo creo que la principal dificultad a la que se enfrenta la búsqueda de eficiencia en la organización de un sistema educativo es esa diversidad, ¿tá? Y la dificultad de sistematizar, sobre todo lo que es información, unificación de algunos criterios, en el caso de que eso fuera, no, es lo que normalmente un sistema educativo provincial busca, es, bueno, unificar ciertos criterios a través de diseños curriculares, propuestas educativas para los distintos niveles y demás. Ya creo que la provincia de Buenos Aires se enfrenta a un gran desafío que es la diversidad que la contiene, que obviamente la hace muy rica para un montón de cosas, pero tratar de normalizar a esa provincia con esa diversidad es un desafío muy complejo que para mí no ha sido eficiente en los últimos años. Okay. Yo, a priori, creo que obviamente hay políticas que han funcionado, hay políticas que no han funcionado, hay políticas que directamente no tienen mucho sentido cómo nacieron ni de dónde vinieron. Sí creo que hay roles fundamentales que pueden por ahí apoyar lo que vos decías, que es, bueno, cómo varía el liderazgo, la organización o la búsqueda de eficiencia de un sistema educativo como el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque en definitiva, yo estuve durante esos 3, 4 años, hoy ya no estoy, las políticas educativas tienen que seguir funcionando, las leyes que regulan, o que por ahí es un punto bastante importante para la temática que ustedes normalmente conversan en las entrevistas, que es, bueno,
las normas que regulan los sistemas, ¿no? Son por ahí la matriz a través de la cual, bueno, de alguna forma son los lentes con los que se mira todo lo que está sucediendo. Bueno, tratar de unificar dentro del territorio de la provincia y con la diversidad de realidades que se viven, es un desafío muy complejo. Por eso los signos políticos creo que tienen grandes oportunidades cuando están en periodos de gestión, pero después el trabajo yo creo que no tiene que ir tanto con los signos políticos o con quien esté a cargo de las direcciones, sino con aquellas personas que están trabajando día a día en el sistema educativo. El sistema educativo está representado por un montón de actores en el medio. Sin ir más lejos, yo fui uno durante un periodo de tiempo y nadie se va a acordar de mí hoy, y eso no importa. Lo importante es, bueno, qué pasó durante ese periodo de tiempo y qué están haciendo hoy las personas que siguen involucradas con ese sistema, ¿no? Estoy hablando de docentes, estoy hablando de personal administrativo de las escuelas. Para mí, clave en entender a la escuela como una unidad organizativa en todo este mareo de actores que tiene la provincia, ¿no? Bueno, el rol de las familias, el rol de los consejos municipales, de los consejos escolares, el rol de los inspectores, ¿no? También. Más allá bueno, sí, de esta complejidad enorme que tendrá la provincia de Buenos Aires en sí, yo creo que lo dijiste de forma muy diplomática, pero lo que me quedo es que el impacto es limitado. Es limitado y no lo ha logrado los últimos años. Y no quiero ni siquiera que hagamos tanto foco en solo la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Ciudad de Buenos Aires también tiene muchos desafíos, y no sé qué opinas de esto, pero más allá de que no ha sido efectivo y que lidia con una complejidad enorme, ¿vos no creés, habiéndolo visto de adentro, no creés que hay como un exceso de regulación y de normas? Te voy a poner un caso que ojalá los podamos entrevistar en un momento. Unas chicas que pusieron en Ciudad de Buenos Aires, habían puesto como un jardín de infantes mezcla con coworking para que las mamás vengan, y mientras trabajaban, había unas maestras que trabajaban con los hijos. Una propuesta buenísima, innovadora, que yo la he visto acá en otros lugares del mundo, y le apareció el gobierno de la ciudad y le cerró porque no sé qué regulación de cosas, y dejaron de operar, y dijeron, o sea, por un lado pienso la cantidad de iniciativas como esa, buenísimas, que las familias elegirían y que tendrían buen impacto, que no están surgiendo. O sea, las que nunca llegaron a surgir. Vemos esta que la cerraron, pero me imagino todas las que no surgieron. Y no solo eso, sino que después estas dijeron, bueno, vamos a hacer las cosas bien, pongamos una escuela. Y tardaron, creo que, como un año de trámites, teniendo un edificio donde iba a funcionar la escuela sin operar durante un año entero. Como, ¿quién puede hacer eso? Es como que vos hablaste, sí, hay una diversidad enorme y el Estado está fracasando en atenderla a toda, pero a la vez no están dejando surgir los mini actores súper diversos por todos lados que sí podrían atender esa complejidad. ¿Vos creés que el Estado hay como un exceso de regulación y de normas que imposibilitan la innovación? Mirá, el final de la respuesta es que sí, pero para mí mencionaste, sin decir exactamente la palabra, pero un punto clave, que es la burocracia. La burocratización de esa hipernormatividad, o sea, la hiperregulación. Además, ¿cómo se traduce en cómo le llega al ciudadano común? Bueno, con un montón de trámites en el medio que son completamente ineficientes. O sea, yo creo que uno puede y debe regular determinadas cuestiones para que vivamos en armonía en sociedad. ¿Tá? Creo que eso sí, estaremos de acuerdo. Sí. Ahora, no conozco el caso en específico, pero uno no puede tardar un año en generar una iniciativa que aporte al bien común y poder implementarla realmente y quedarse sentado esperando, porque en ningún país del mundo eso es sostenible. Yo creo que nuestro sistema educativo, el sistema educativo argentino, ha tendido a burocratizarse muchísimo. ¿Tá? Hay un montón de pasos a cumplir, muchos de los cuales no tienen demasiado sentido, y para muchos de los cuales podríamos ahorrarnos un montón de tiempo si ese exceso de regulación tuviera un poquito más de sentido y se entendiera más. Para mí hay un gran problema también con la regulación, que es que muchas veces quien quiere emprender o quien quiere traer propuestas no entiende lo que se le pide. Entonces ahí hay un primer foco de problema, porque
una cosa es que haya un montón de normas, pero si las normas son claras, bueno, también se decidieron en determinado momento pensar, o por determinadas personas, y yo quiero creer siempre que se pensaron para cuidar, para mejorar, para que vivamos mejor. Ahora, si no se entienden y si encima lograr el objetivo o atravesarlas requiere una cantidad de trámites y de pasos que son imposibles de saldar, estamos hablando directamente de obstáculos. O sea, Sí, uno no puede acceder a generar mejoras por esa hiperregulación. Yo no sé si la respuesta es exclusivamente que hay demasiada regulación, sino que es que seguro hay mucha, pero encima la reglamentación de esa es completamente ineficiente. Bien, perfecto. Me gusta algo que dijiste y que quiero reforzar para que quede claro que, viste, en Educación Blue no es que somos anti-Estado y anti-regulación. Estuvimos con una abogada especialista en desescolarización y ella decía que vos podés desescolarizar con un trámite administrativo y que tenés que involucrar al Estado, porque el Estado tiene que garantizar que los niños accedan al derecho de la educación. Y entonces hay un cierto rol que el Estado, estamos todos de acuerdo que tiene que cumplir. Entonces ellos vienen, hacen una mínima inspección de que se estén garantizando unas mínimas cosas y ya está. Podemos coexistir con ese nivel de interferencia del Estado. Es necesario y todo. Pero ahí me gusta lo que dijiste y cómo lo dijiste, ¿viste? Cómo se van las cosas transformando en obstáculos. Y aprovecho entonces para ahora meter este doble cambio. No solo nos cambiamos de sector, sino vamos a tu experiencia en el sector privado, sino también nos cambiamos de país y vamos a Uruguay. O sea, vamos a tener esta doble comparación. Que yo creo que hay muchas cosas de la burocracia que enfrentaste que serán parecidas en Uruguay, ahora nos contarás. Pero bueno, hacemos un poco de cambio ahora para que Juanpi nos empiece a contar esta nueva etapa post-sector público. Contanos sobre esta escuela, esta gran aventura que empezaron con Fede, tu mujer. Hace ya, ¿cuánto? ¿5 años? 5 años, sí, este es el quinto año que existe la escuela, se llama Human School. Nosotros empezamos en contexto de pandemia, porque el proyecto nace, bueno, obviamente como una idea que mi pareja y yo, que obviamente ambos docentes y que trabajamos en educación hace muchos años, teníamos para algún momento de la vida y la pandemia nos termina encontrando en Uruguay, nosotros vivíamos en Argentina, terminamos también viniendo a Uruguay porque teníamos la posibilidad de venir a visitar a la familia de Fede, que estaba de este lado y demás. Y decidimos, un poco viendo las condiciones en las que estábamos y las condiciones en las que estaba también el lugar en el que vivimos, que tal vez esa idea que teníamos del proyecto de la propuesta educativa era un buen momento generarla en el contexto más de crisis en el que estábamos, ¿no? Ahí fue que en 2020, acá en Uruguay, a diferencia de en Argentina, las clases volvieron a la presencialidad bastante más rápido, pero con cortes intermedios, con modelos híbridos, bueno, todo lo que pasó en esa época, que creo no vale la pena mucho pasarlo. Sí. Pero sí, lo que ocurrió puntualmente fue que a partir de 2020 tomamos esa decisión y hoy nosotros hablamos mucho de comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje tiene 5 años, nació en ese contexto crítico y creció muchísimo. Creció en un contexto formal, porque esta es una escuela inserta en el sistema educativo formal desde el primer día que abrió. Nosotros en pleno 2020 nos acercamos al Ministerio de Educación y Cultura uruguayo, pedimos una reunión y en el área de primera infancia, porque bueno, habíamos decidido, entre otras cosas, enfocarnos en los primeros años de la primera infancia para ir creando orgánicamente la comunidad de aprendizaje y pedimos una reunión, tocamos la puerta y fue, bueno, queremos abrir un colegio. En ese momento nos preguntaron si estábamos locos, muy amablemente, porque era un contexto crítico de suspensión de clases todo el tiempo, de que obviamente no parecía muy coherente la idea de abrir una escuela en esas condiciones, sin perjuicio de lo cual fuimos muy bien asesorados y digo, con todos los requisitos, la normativa, la regularización que había que hacer para el lugar, para
el equipo docente, etc. Y a partir de esa experiencia, obviamente hay un camino ya largo que todos los años se renueva, porque bueno, también al ir creciendo eso dentro del sistema uruguayo siempre tiene algunos colores distintos, ¿no? Por crecer en las edades, en la cantidad de matrícula, etc. Pero bueno, este es el 5º año, el colegio empezó con 7 alumnos, hoy tiene casi 80, cubrimos todo el nivel inicial y estamos en el primer año de la escuela primaria. Bien, o sea, fuiste creciendo jardín de infantes, ya te abriste tu primer grado. Sí. Impresionante, y me encanta esto, viste que generalmente la gente tiene un recuerdo muy malo de la pandemia, muy de crisis y muy de catástrofe educativa. Me encanta la connotación positiva que le das, viste, en plena crisis fue oportunidad y crearon algo que hoy ya lleva 5 años y de 7 a 80 alumnos, o sea, claramente hay algo ocurriendo ahí. ¿Y cómo es la propuesta de Human Edu? ¿Por qué pasaron de 7 a 80 alumnos? Mirá, a ver, nosotros por ahí lo que más lo primero que me surge o lo que me parece más importante compartir es que Human nace como de una convicción muy profunda de que todos los niños y jóvenes tienen un potencial inmenso para aprender de una manera como muy auténtica, muy curiosa. Y nosotros realmente pensamos, lo seguimos pensando hoy, que los sistemas educativos tradicionales durante demasiados años tendieron a limitar esa capacidad, principalmente a través de la estandarización de la educación. Para mí, el sistema educativo lo que ha hecho siempre, yo sé porque he visto otras entrevistas, hay una diferencia en Educación Blue con el sistema escolar, el sistema educativo. Yo hablo del sistema educativo como todo el paraguas más organizacional, estatal. Estoy hablando del sistema educativo dentro de... Lo que nosotros llamamos sistema escolar. Okay. Exacto. Bien. Pero tendieron siempre a limitar esa capacidad de los estudiantes. Obviamente a limitarla, porque también limitaron a los docentes, porque también limitaron a las familias. Y en el medio de todo eso creo que en Human lo que intentamos construir es una propuesta que ponga en el centro la amabilidad en los vínculos. A nosotros nos importa realmente mucho que como personas nos vinculemos de forma amable con nosotros mismos, con el entorno y con quienes están cerca nuestro, y que haya innovación y flexibilidad en los aprendizajes. Para nosotros es súper importante lograr personalizar lo más que podamos el recorrido educativo. Por eso tenemos grupos chicos, eso es una de las características de Human. Nos gusta trabajar de forma muy cercana. ¿De cuántos son los grupos? Los grupos son de entre 12 y 14 estudiantes cada uno, Okay. Con 2 docentes que los acompañan durante toda la jornada en esta estructura de acompañamiento y de guía. Casi siempre hay algún especialista, que es como nosotros llamamos por ahí a aquellos docentes que se dedican a áreas específicas, como puede ser el lenguaje musical, o como puede ser el deporte, o como puede ser la creatividad. Y esta personalización como... Perdón. ¿Cuántos guías tienen? ¿En total? Sí. En total trabajan 30 personas en Human hoy. ¿30 personas empleás? Tremendo. Sí, hoy trabajan 30 personas en Human. Ese es otro de los desafíos, ¿no? Que obviamente para mí es uno de los más interesantes, que es, seguir creciendo como equipo, dinamizando la construcción de la filosofía permanentemente. En esta búsqueda de la personalización, el crecimiento tiene sus riesgos, porque se puede justamente despersonalizar. Claro. Y esa diversificación para mí es riquísima y está bueno darle voz, ¿viste? Darle voz y darle participación. Claro, que todos colaboren con el crecimiento del colegio sin perder la esencia de la filosofía que describiste. ¿Cómo es el día de cuánto tiempo van a Human? ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora se van los chicos? Bueno, eso es una gran pregunta porque es difícil encontrar 2 estudiantes que repitan el horario en Human. Mirá, acá vamos con la personalización desde el tema de horarios. Sí, que puede sonar un poco difícil. Nosotros, obviamente,
trae sus dolores de cabeza para la logística interna, pero es Lo vale, lo vale. Lo vale, Sí, no es negociable, no es negociable. Haceme un estudiante modelo, un estudiante tipo, ya sé que hay muy diverso, pero soy un chiquito que estudia en Human School. ¿Cómo es mi día? ¿Cómo podría ser mi día? Llegás entre las 8:30 y 9 de la mañana. Bien. Sí hay un horario estipulado de entrada con la flexibilidad propia de también las edades con las que trabajamos y los Bien. contextos familiares, ¿no? Son niños que arrancan algunos muy chiquitos, entonces pueden llegar más tarde. Tratamos de unificar un poco los horarios de entrada para también asumir la rutina del día en conjunto. Todos sí llegan hasta el mediodía. ¿Tá? Lo que empieza a pasar a la tarde es lo que los estudiantes pueden ir, obviamente con sus familias, eligiendo. ¿Sí? Van teniendo propuestas opcionales o curriculares, dependiendo de la edad y dependiendo de los intereses, a lo largo de la semana. Entonces pueden ir armando el mosaico después del mediodía en función de eso mismo. Del interés, de la necesidad, de por ahí determinada actividad que le atraiga más. Bien, perfecto. ¿Y qué tipo de cosas hacen? Bueno, obviamente por ahí lo más ilustrativo puede ser dentro de los opcionales, pero talleres de creatividad, talleres vinculados a la robótica y a la tecnología, talleres deportivos, talleres en realidad de huerta y alimentación saludable. Todo eso trata de alguna manera integrarse con la rutina diaria. Lo que sí tiene es que nosotros consideramos que la carga horaria de la mañana es suficiente para una carga horaria formal. Bien. Por eso también damos esa opción de que, bueno, es una elección de la familia. Por ahí que la escolarización sea durante 4 horas y eso está bien, y la carga formal horaria está bien con esas 4 horas durante la mañana. Claro, perfecto. Ya que mencionaste a las familias varias veces. Primero, antes de preguntarte por las familias, para ilustrar estas opciones que Juanpi decía recién, ayer cuando estábamos coordinando la entrevista, me mandaste foto, estaban en un parque haciendo skate. Sí. Eso era parte del día escolar. Sí, eso, nosotros estamos y siempre vamos a estar cerca de la vida real, del parque, de los, no sé, de las otras escuelas por ahí de la zona, de los comercios y del parque público que en donde nosotros vivimos es bueno, en realidad en las plazas, en todos los lugares son centros, ¿no? De referencia. Tratamos de participar activamente de actividades ahí. Ayer justo... La vida del estudiante en Human School está muy metida en todo lo alrededor, en el parque, en los locales. Bien. Sí, vamos ahora a lo de las familias, que hay 2 temas que me interesan ahí. Primero, más allá de que me parece, yo también estoy de acuerdo con el Ministerio de Educación de Uruguay, me parece un delirio lo que hicieron de empezar una escuela durante la pandemia. No solo por la pandemia, me parece también un delirio por la crisis demográfica que hay en Uruguay y en Argentina, como que la tendencia es a cerrar escuelas, no a abrir escuelas. Sí. Entonces, por eso me choquea mucho esto que me digas que pasaron de 7 a 80 y que sigan abriendo, como que hay algo ahí que está pasando que me cuesta entender. ¿Cómo calza esto que están haciendo en esta panorama más macro de crisis demográfica, de baja natalidad, de cada vez hay menos estudiantes? Bien. Te doy mi opinión al respecto por ahí de qué está pasando con la población y con el crecimiento demográfico, y después por ahí lo enganchamos con la participación de las familias, porque para mí una cosa tiene que ver con la otra. Okay. Particularmente, yo creo que lo que está ocurriendo es, nosotros no estamos en una gran ciudad, obviamente, entonces, si bien ha bajado mucho la tasa de natalidad durante los últimos años, sin ir más lejos, eso se comprueba. Nosotros tuvimos hace 1 año y medio, 2, censo en Uruguay, lo cual nos trae estadísticas muy actuales. Obviamente hay una baja muy fuerte en la tasa de natalidad, pero también hay una migración interna bastante fuerte. El departamento de Maldonado, donde estamos nosotros, es uno de los departamentos que ha tenido mayor movimiento de población interna en Uruguay. Eso para mí va de la mano con que, si bien está sucediendo mucho esto que se escucha, de bueno, están cerrando escuelas, colegios privados y demás,
también lo que está sucediendo mucho es que las familias están eligiendo no vivir más en las ciudades. O en realidad, por ahí no por la negativa, están eligiendo vivir en lugares, en otros contextos. Obviamente, una de las variables de cambio es el teletrabajo. Muchas familias no necesitan más vivir cerca de ninguna oficina. Acá las distancias son bastante cortas, entonces uno puede ir a la oficina una vez por semana y vivir en otro departamento. Pero también empiezan a buscar por ahí otras cosas en el lugar en el que viven. Creo que Maldonado particularmente, creo no porque es estadística, es uno de los departamentos que más creció en Uruguay, claro, en migración y en natalidad. Y por otro lado está esta cuestión de las familias eligiendo otro tipo de vida. Eso obviamente impacta en el lugar en el que eligen para vivir y obviamente también impacta en la forma en la que se vinculan con, por ejemplo, la educación de sus hijos. Nosotros en Human vemos como un valor la participación activa y el involucramiento de las familias en la construcción de la propuesta. Así como lo vemos como un valor, tampoco lo negociamos. O sea, bien, nosotros, bien. Esa parte le iba a hacer, te iba a preguntar específicamente para que la digas, porque cuando conversábamos antes fuiste muy enfático en eso, no negociás la participación de la familia, o sea, no te interesa nada más traer estudiantes a tu escuela, querés traer una familia completa, activamente involucrada. Sí. ¿Cómo te está yendo? ¿Por qué quieren hacer eso y cómo les está yendo? Mirá, yo creo que el principal motivo por el cual las familias tienen que necesariamente involucrarse es porque no hay personas a las que les interese más el bienestar del centro de todo esto, que son los niños y las niñas, que a las familias. Muchas veces la representación de esos intereses se ven enriquecidos con el aporte de las familias, porque las familias muchas veces tienen grandes aportes para traer a la propuesta educativa en términos de organización, de actividades, de propuestas para hacer, de intereses o necesidades a identificar. Y después, por otro lado, también porque creo que esto ya lo conversamos, pero está bueno traerlo de vuelta, que es nosotros que trabajamos en educación venimos acostumbrados hace muchísimos años a escuchar el discurso en el que se le pega a la escuela como la gran responsabilidad. No, los problemas de la sociedad son porque la educación no funciona. Bueno, perfecto. La educación debe tener un montón de problemas, entonces apoyémonos en la escuela como plataforma de conversación entre los distintos actores, familias, equipo docente, estudiantes, obviamente, representados a través del camino, en el que pongamos todos lo que nos importa y lo que creemos que hay que mejorar, pero hablemoslo. O sea, no es, digo que no es negociable porque realmente para mí es una responsabilidad de todos construir estas mejoras. Y la realidad es que las familias que hoy eligen la propuesta de Human también la eligen por eso. Y cuando digo la participación o el involucramiento, no quiere decir que tienen que venir a reuniones todos los días en el colegio, porque las familias tienen que trabajar, tienen que tener tiempo para sí mismas, tienen que hacer un montón de otras cosas. Lo importante es que haya distintos canales para participar. Y que cada uno elija el que se amolde a su vida y a su manera también, ¿no? Porque puede haber familias más introvertidas, familias que traen más propuestas de un tipo o de otro, y no necesariamente hay que estar en reuniones de 50 personas. No. A veces es a través de la plataforma de comunicación, a veces es en una conversación en la puerta, a veces es en las reuniones, a veces es en los eventos. Para mí los eventos escolares comunitarios son riquísimos porque, bueno, si uno observa y escucha, se escuchan las mejores propuestas tal vez, porque son las que salen de la comunidad. Bien, perfecto. Che, no, me gusta esto que decís de tal cual, revelarse un poco, dejar que esperar que la escuela haga todo, y muchos de los problemas no son de la escuela, y me gusta como se los tirás ahí a las familias. Che, esto también es tema de ustedes, y qué bueno que les esté funcionando. Hablemos un poco ahora, quiero hacer la comparación con Argentina y quiero hacer la comparación con el sector público. ¿Cómo te fue navegar la burocracia? Hablamos de que en Argentina hay un montón de obstáculos, de normativas innecesarias que quedaron con buena intención, pero que hoy obstaculizan. ¿Cómo fue en Uruguay? ¿Es parecido? ¿No? Es bastante parecido. Es bastante parecido. Hay una sobreburocratización de los procesos. Sí, son más lineales.
tal vez, o sea, los pasos uno va avanzando y hay un vínculo, como la dimensión es más chica, es más fácil como, bueno, estar atrás haciendo seguimiento a esas cosas que uno a veces en la estructura de un país como Argentina es más complejo porque tiene muchísimos actores en el medio, pero en ese punto en específico la realidad es que hay mucha coincidencia. Ok, pero lo pudiste navegar. Y, Sí. y en esto que mencionaste, aprovecho que mencionaste que hay muchos más sectores involucrados, vos alguna vez me has comentado también el tema de los sindicatos, de cómo operan en Argentina. Y bueno, sin ir más lejos, el caso este del colegio que el gobierno de Cava cerró por no sé qué regulación. Vos creo que alguna vez me mencionaste, mira, si no lo cerraba el gobierno, en algún momento iba a venir el sindicato y decir, no, acá hay docentes, que los derechos docentes, que no sé qué, lo iban a cerrar ellos. ¿Qué pasa en Uruguay? Como que por ahí ponemos hace mucho énfasis en que, bueno, es el Estado regulando y aplastándolo todo, pero también está este otro actor de los sindicatos docentes que en algún punto están desvirtuados su misión y solo se ocupan de estorbar y impedir el progreso. ¿Cómo Sí, es en Uruguay esa experiencia? Vos tenés 30 personas, son parte de un sindicato, este es un obstáculo. mira, yo creo que por lo menos la gran diferencia, que en mi corta experiencia son 5 años, que obviamente es una experiencia muy importante, es corta, es la libertad, ¿no? Es la libertad que cada persona tiene para participar o no participar de los espacios de conformación más democrática o sindical de la forma que quiera. Mi experiencia en Argentina era que había una cierta presión por formar parte de esos espacios sindicales hacia los docentes, sin ir más lejos, y que había como una postura o... Sí, creo que era como una proactividad obstaculizadora, ¿viste? Era como permanentemente... en vez de traer solución, estar permanentemente levantando problemas. Yo por lo menos, en mi experiencia hoy, creo que las cosas se pueden conversar de forma más eficiente si uno levanta el problema y además trae una solución, porque obviamente las voces de las personas representadas en un sindicato son hiper valiosas y hay muchísima experiencia. Ahora creo que en Argentina se tergiversó mucho la función del sindicato y el tira y afloje ese permanente generó un desgaste que directamente las conversaciones arrancan 3-0 abajo para todos. Claro. O sea, como que todos arrancaban el partido 3-0 abajo cuando se sientan a negociar. Estoy hablando a niveles como más estructurales, más gubernamentales, ¿no? Me parece que la experiencia en Uruguay es que la representatividad está llevada adelante de una forma más natural, como con mucho más dialoguista. Menos confrontativa. Y menos confrontativa. Que, digo, también son las diferencias culturales que uno también va viendo en las sociedades, ¿no? Que están tan cerca, pero bueno, hay a veces una efusividad en el argentino que hace que esa confrontación que uno vive en los distintos ámbitos, bueno, en la unidad... Sí. Sí, acá, sí, el tema cultural es importantísimo. De hecho, o sea, en este espacio de Educación Blue como comunidad para comunicar cosas, más que las políticas públicas o impulsar cierta ley o qué sé yo, queremos hacer un cambio cultural, bueno, que tiene muchas aristas, que las familias se involucren más, que tomen más decisiones, que haya más gente como vos. Pero esto es sin duda también un cambio cultural que hay que impulsar. ¿Viste? Hablemos más, confrontemos menos, no empecemos 3-0 abajo, del otro lado del Río de la Plata lo están haciendo. Aprendamos un poco. Sí. Juanpi, para ir cerrando, quiero que me des consejos para la gente que está pensando en emprender en educación y quiero que me des consejos para las familias que están buscando la mejor educación para sus hijos. Bien. Lo primero que me sale es para todos esos actores es pregunten. O sea, hay que preguntar. Tanto una persona o un grupo de personas que quieren emprender en educación, como a una familia o un grupo de familias que están buscando la mejor educación, hay que preguntar. Entonces, si yo por ahí pensara más en aquellos que quieren emprender en educación, la realidad es que también sumándome a lo que decías antes, que Educación Blue no es antiestado, sino que simplemente está buscando mostrar alternativas, bueno, yo lo que haría es
justamente modelaría esa instancia de diálogo. Entonces es bueno, quiero generar una propuesta educativa. Lo primero, obviamente, partiendo de la base de que ya tengo una idea, ¿no? Pero es acérquense a esa regulación, porque existe, y hoy son las reglas del juego, y traten de dialogar con ella y con el actor que las represente en el lugar en el que viven. ¿tá? Uno a veces tiene miedo de llevar esas propuestas, pero muchas veces se olvida que del otro lado hay una persona, ¿tá? Que frente a una necesidad que yo puedo estar demostrándole, tipo, che, mirá, hay muchas propuestas educativas que nacen, no muchas no, la gran mayoría nacen de una necesidad, de que identificamos en un grupo de familias que están buscando esto, que están buscando lo otro, o que no encuentran nada por ahí, o que no encuentran lo que, bueno, lo generan de forma propia. Bueno, ¿qué necesito para eso? Y hoy las reglas de juego están reguladas, entonces preguntarle tanto a la persona como a la regla de juego, creo que hay que tomarla más como una hoja de ruta que como un freno, ¿viste? Es como decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y yo me sentaría después de diseñarlo a ver qué necesito para arrancar esa conversación propositivamente, no diciendo, no, mirá toda esta burocracia que tengo enfrente, porque la burocracia ya existe. Entonces, para mejorarla, en realidad lo que tiene que nacer es la propuesta. Y para una familia, voy a decir lo mismo que le digo a las familias que vienen a las entrevistas cuando quieren conocer el colegio, que es que tienen que exigir, ¿tá? Tienen que exigir el servicio que tanto yo como Fede, como Pauli, que también es otra de las directoras del cole y socia nuestra, lo que les contamos en la primera entrevista, que normalmente es lo que intentamos mostrarles lo más lindo y filosóficamente profundo del proyecto, lo tienen que exigir. Porque yo, de mi lado, voy a exigir también que la familia se involucre de la manera que le estoy contando que quiero que se involucre. Entonces, para mí ese doble juego de involucrarse genera como esta instancia de participación, ¿no? De las familias, de involucramiento, de aporte, de vuelta, de dialogarlo. Y a la hora de buscarla mejor, es algo que vos me dijiste muy bien en alguna otra conversación, Santi, y que creo que para mí es lo más importante de todo esto, que es observar. Tienen que observar a sus hijos, tienen que conocerlos, tienen que intentar buscar lo que más se asemeje a los intereses que puedan conocerlos en la edad que elijan, si están eligiendo una escuela. Es una tarea difícil, pero muchas veces el adulto toma decisiones por lo que le gusta al adulto. Y hay que observar, bueno, qué necesita, qué le interesa ese niño, esa niña, en la edad que esté, y después no hay que tener tanto miedo en equivocarse y cambiar, no es tan grave. Excelente, me encanta. Observar a nuestros hijos, a identificar lo que quieren, y me encantó, y una gran muestra de humildad de tu parte. Las familias tienen que exigir, claro, lo que el colegio les prometió, o lo que la propuesta educativa te prometió, después exigir o tomate el trabajo de empujar. Hay demasiado humo, demasiado marketing en cualquier propuesta educativa. Así que me parece muy acertado. Y lo otro es un llamado a la humildad para mí, lo de cuando querés empezar algo, la burocracia ya existe, la normativa existe, dialogar con ella. A mí me cuesta un montón, te readmiro, pero sobremanera lo que están haciendo. Haber lidiado con el Estado argentino, haber ahora enfrentados del otro lado del Estado uruguayo. Pero es verdad, es algo muy necesario y tal cual, tenemos que modelar el cambio cultural que queremos. Sí, hay que sentarse y dialogar más. Para ir cerrando, les cuento, están mudándose de colegio, están mudándose de edificio, o sea, siguen creciendo. Seguimos creciendo, sí. Bien. No estamos mudándonos todavía, pero va a suceder. Va a suceder, pero hay claramente una tendencia acá de 7 a 80 alumnos, que me abrís primer grado, que te mudás a un edificio más grande. Felicitaciones, Juanpi, la verdad. Ojalá la gente se quede tan manija y tan inspirado como estoy yo ahora. Muchas gracias por tu tiempo, Juanpi. Gracias, Santi, gracias. Fue un gusto compartir este tiempo con vos y, bueno, con toda tu comunidad, que también es la mía, ¿no? Porque si hablamos de educación, a mí cuéntenme.